la manera que trabajo en el aula es adaptando las actividades, no todas, siempre las que son necesarias. Por ejemplo, al tener 4 años le cuesta mucho motricidad fina, entonces ese tipo de actividades realiza lo mismo que sus compañeros, y hay otro tipo de actividades que para él, digamos, no les llaman la atención, entonces se adapta un poquito más el contenido, se eleva un poco más. La realidad es que durante el tiempo de clases, la demanda del resto del curso a veces no nos permite demasiado enfoque particular en el caso del niño. Por lo general con él tengo que ser mucho más práctica, con experimentos, todo tiene que ser muy poca teoría, más bien diálogo, mucho diálogo. Concretamente en la práctica con ellos, me quedó muy poco tiempo poder decirlo porque ha sido todo muy veloz y muy exigente parte de ellos. Entonces trato un poco de equilibrar y de que no me salga del formato de la clase para todo el resto, pero sí por ahí lo desafío a lecturas o a actividades extraclase. Lo que más me sirvió de toda la información que recaudé fue poder entender cómo es la mente, cómo siente un niño con altas capacidades, que es lo más importante, porque ellos en la parte emocional es lo que más les cuesta expresarse. Lo que sí hacía yo era dedicarle por ahí un tiempo extra, en alguna hora que coincidíamos, que yo tenía una hora libre, justo él también, charlábamos en la biblioteca o en los recreos. Lo que aprendí de esto también es que no significa darle mucha actividad porque sepa más, porque eso es sofocarlos, sino darles algo diferente. Si el niño ya terminó su actividad igual que el resto de sus compañeros y lo hizo antes, la propuesta es darle otra actividad de su agrado. Por ejemplo, mi alumno está muy desarrollado en la lectoescritura y en las matemáticas y le encanta leer. Entonces, si él terminó su actividad, lo invito a que busquemos algún libro que a él le guste y lee mientras sus compañeros terminan las actividades. Con él avanzábamos más, entonces abajo la planificación, hacia las observaciones, qué otros temas continuaba con él, los específicos para él. Aparte, tenía que hacer la observación de los otros avances que se daban más, porque siempre él con esponjita esperaba más y pide más. Justamente mi planteo al equipo al gabinete de la escuela fue ese, que en el área específica de la inclusión yo observaba que estábamos atendiendo solamente los casos de niños que presentaban dificultad para el aprendizaje por algunas cuestiones, por diferentes cuestiones, ¿verdad? Pero noté esto, que no teníamos una estrategia específica para niños con altas capacidades. Entonces, digamos, yo tuve que adaptarme, mi propuesta permanentemente la tuve que ir adaptando. No la pude dar así toda lineal. Digamos que toda lineal no era para ese grupo, sino que yo me tenía que haber ya propuesto diciendo, no, hay un grupo que está muy acelerado, le tiene que dar 5 propuestas rápidas. Principalmente es que mi alumno se sienta feliz de ir al jardín, que tenga ganas de ir al colegio, de participar en las clases, de sentirse activo. Yo en un momento notaba que él se dispersaba en algunas actividades y lo que realicé fue que él sea más partícipe. Como a él le gusta mucho la lectoescritura, por ejemplo, en el momento de iniciación, que en una salita de 4 años la seño siempre es la que escribe la fecha, él al ya saber esos contenidos se dispersaba. Entonces lo que él hace ahora es él pasar y escribir la fecha con sus compañeros. Digamos que también eso ayuda a que el grupo quiera aprender más. Esto es importante también de los chicos con altas capacidades, que potencian el grupo de alumnos. Bueno, al principio, digamos, cuando él comenzó con sus preguntas, sinceramente, confieso, a veces me descolocaba porque había cosas que yo mismo tendría que informarme para luego responderle en profundidad. Entonces,
me sorprendía, digamos, el porqué de las preguntas. Él no comprendía por qué los niños, del resto de los compañeros de él, no entendían, no respondían como él, no hacían las resoluciones rápidas. Esa fue la pregunta exacta. ¿Cuándo sentiste que dejaste de ser niño? Bueno, imagínate, yo esa pregunta fue algo increíble, impresionante. Difícilmente, a ver, yo como docente le haría una pregunta a un niño y que él se quede pensando toda la semana. Esta pregunta la seguí pensando toda la semana, después la comenté con mi esposa, con mi hija. La pensé en mí mismo para elaborar mi propia niñez y las etapas que tuve. Una de las situaciones que más, digamos, me descolocó fue el hecho de cuando sentí que mi alumno me dio el ok y me dijo que yo iba bien por ese camino, a su manera. Fue un día que yo comencé a adaptar las actividades para él, el hecho de cambiar, digamos, también un poco la dinámica de las clases para que él también se sienta activo, se sienta partícipe. A veces yo hablaba, por ejemplo, qué sé yo, un día hablaba de las leyes de Newton y él me decía, ¿sabía usted, profe, que Newton, y me salía con una curiosidad, algunas, digamos, conocidas por mí y otras que realmente eran novedosas? Y me sorprendía que un niño con esa edad tenga no solo el conocimiento, sino el interés por las temáticas. Después de terminar la actividad, suele escribir y hacer sumas alrededor de la hoja, y como los estoy conociendo y es todo nuevo, lo dejo escribir. Y en un momento, cuando finalizó su trabajo, puso seño Ivana y un corazón, y eso fue muy gratificante para mí y supe, digamos, que estaba haciendo lo correcto. Lo que le quería decir, bueno, chicos, ustedes saben jugar, están jugando, pero aprendan algo nuevo. Aprendan del ajedrez algo nuevo, por lo menos en esta jornada. Bueno, le enseñé ese mate y bueno, creo que no pasaron ni 5 minutos y ya volvieron a jugar. Entonces les pregunté, ¿y ya lo hicieron? Sí, ya lo entendieron. Entonces, un mate que a mí me lleva, en un club de ajedrez me lleva 2 semanas para que los chicos lo aprendan. También estoy en el EPAN, me llevó 1 mes para que los adultos mayores lo aprendan al mate. Aquí en 5 minutos ya lo habían aprendido y yo decía, wow. Eliminar el juicio, en primer lugar, o el prejuicio. Porque, por ejemplo, el caso de este niño, sus preguntas a veces, yo hablaba, por ejemplo, sobre las leyes de Newton, y entonces él intervenía así o interrumpía y me decía, profe, ¿sabía usted que Newton tal cosa, lo que fuera, ¿no? Y me tiraba un dato totalmente novedoso para los chicos y en algunos casos hasta para mí. Pero esa misma pregunta hecha en cualquier otra materia a veces era interpretada como una pregunta que tenía esa intención de exponer al docente, de ver hasta dónde, y no es eso. ¿Sabía usted que no era un cuestionamiento hacia si yo sabía o no, sino era un interés de él por compartir una información que él tenía? Mirarlos con amor, porque en un principio él estaba visto, mi niño estaba visto como que la mala conducta, y no era mala conducta, era como mostrar él que decir esto de lo tradicional, esto de que sentado acá no me va. Yo lo interpretaba así y me decían, ay, este niño, era la mayoría así. Entonces yo digo, no, déjenmelo, esperen, porque si no era, ya salió, ya está. No, esperen, déjenmelo a mí. ¿Sí? ¿Qué les aconsejaría? Munirse de mucha paciencia con todos los niños hasta que por fin logren ver qué es lo que le pasa, qué trae. Involucrarse con sus alumnos, con las altas capacidades, conocer el mundo de las altas capacidades, que es muy amplio. Para mí recién comienza, es como un camino de ida, y estoy hace 4 meses en esto y me parece algo maravilloso que descubrí este año, y
y observar a los niños, observar qué es lo que ellos necesitan, no quedarse solo en el hecho de que ellos saben mucho en la parte de contenidos, sino trabajar mucho más la parte emocional con ellos, que es donde más nos necesitan a nosotros. Pensar en el niño, cómo siente, qué quiere, cómo puedo yo hacer para llegar a él con el conocimiento sin necesidad de avasallarlo con lo que yo necesito que vos aprendas, sino con lo que él puede aprender. Más allá de que sea un niño con altas capacidades, tiene aparte muchas necesidades emocionales que a veces vienen con insatisfechas, que no lo entienden en casa. Entonces, la escuela es ese ámbito donde la docente tiene que tratar de, no digo llenar los espacios emocionales de ese niño, sino contener. Pensar, en este caso, que es un niño y ser cuidadoso de su inocencia, digamos, ¿no? O sea, cubrir las demandas, las expectativas, tratar de, no sé si es explotar o potenciar las capacidades, pero no desatendiendo que él también necesita jugar, necesita recrearse, necesita el deporte, otro tipo de desarrollos. Con él yo no sabía, hasta que por fin dimos que era, digo, pasar algo en la casa, ¿qué me le hacen? ¿Qué tiene? Y no, era un niño que necesitaba como una esponjita que se lo llene de muchísimas más conocimientos y prácticos, porque mucha teoría poco no le gusta leer, entonces tiene que ser práctico que él pueda absorber. Porque mi objetivo principal es que mi alumno vaya al jardín, al igual que todos los niños, con ganas de ir a jugar, a aprender, contento, ser un niño feliz como el resto de los niños y no sentir que hay algo en lo que él no encaja. Y tratar de estudiar sobre el tema, sobre cómo sacarlos adelante, porque son pequeños llenos de emoción, llenos de amor, y que los sobrepasa eso que son ellos, que son muy inteligentes y que no saben qué hacer con todas esas emociones. Te puede hacer un niño, te digo, de primer grado, te puede saber la tabla del 9, pero ¿cómo hace con todas esas emociones? Todo ese cúmulo de emociones, el shock de que quiere escribir y que que su mente ya lo ha dicho, son 9 por 1 es 9, pero le quiere escribir y cómo lo explico y rápido, pero él ya lo sabe. Entonces él va a obviar todo ese proceso que uno le enseña a los niños con las tapitas, juntar las tapitas, todo ese proceso ella lo ha obviado. Ese otro dato que me gustó, mientras jugaban la partida aprendían las reglas. Digamos, no es que, a ver, ¿cómo mueve el peón? Lo ponemos el peoncito solo, ¿cómo mueve? A ver, ¿cómo mueve la torre? ¿La ponemos la torre sola en el tablero? ¿Cómo? No, pongamos una partida, empecemos a jugar y a ver, ¿cómo mueve este? ¿Cómo mueve el otro? Bueno, me dio algo novedoso diciendo, wow, están aprendiendo los movimientos de las piezas en una partida entera. Entonces, creo que eliminar el prejuicio y desarrollar empatía es fundamental en este caso. Y no avasallarlo con lo que yo quiero que aprenda, sino que tratar de que él aprenda con mucho amor, mucho cariño. Todo está en base de respetar las emociones y los estados del niño. Y también difundir sobre las altas capacidades. Me parece algo sumamente importante que yo no conocía y que al hablar con muchos colegas a partir de esto que me pasó, me di cuenta que hay mucha gente que desconoce, muchos colegas, muchos profesionales que no conocen sobre altas capacidades y me parece fundamental difundirlo, no quedárselo, digamos, uno mismo en el aula, sino que compartirlo con el resto de los colegas, de las familias y dar a conocer lo que son las altas capacidades.